Hola a todos, bienvenidos a esta cuarta lección del curso Microsoft Excel desde cero, que se titula Formatos. Si en la lección pasada estuvimos viendo cómo se podían realizar fórmulas y funciones, hoy nos vamos a centrar en cómo formatear nuestra hoja, es decir, darle una apariencia atractiva a la vez que le damos claridad y facilidad de lectura. Vamos a comenzar con el formato de celdas. Se llama formato de celdas a la apariencia y al modo en que interpreta Excel los datos que introducimos en ellas. Vamos a comenzar viendo el formato numérico. El formato numérico por omisión. Al formato por defecto, que tiene los números que introducimos directamente en las celdas o que son el resultado de un cálculo, se les llama general. ¿De acuerdo? Y sus características son: no presentan el punto de millares, solo tienen decimales los valores que lo contengan, y la cantidad de dígitos a la derecha de la coma es variable. Si queremos mejorar la presentación y la claridad de lectura de nuestras hojas de cálculo, necesitamos unificar la presentación de los números en nuestro área de trabajo. Para ello es necesario utilizar el formato numérico. ¿Cómo se aplica el formato numérico? Para aplicar cualquier tipo de formato, y eso incluye el numérico, lo primero, como siempre, es seleccionar la celda o el rango que deseamos formatear y luego elegir alguna de las opciones. Formato rápido. El formato rápido está en la ficha de inicio y en el grupo número. También podemos, que es lo más habitual y lo más rápido, hacer clic con el botón derecho del ratón para que aparezca la minibarra de formato. En ambos casos disponemos de 5 iconos: contabilidad, porcentual, millares, aumentar decimales y disminuir decimales. Vemos aquí en la ilustración lo que quería decir. Podemos o bien dentro de la ficha de la ficha de inicio, haciendo clic en la flechita del formato del grupo número, o bien dentro del formato del comando formato del grupo celdas, en la última opción formato celdas, y nos sale nuestro cuadro de diálogo formato de celdas, del que vamos a analizar uno a uno todas las opciones que contiene. Para ello nos vamos a ir a nuestra hoja de cálculo. Para ello vamos a centrarnos en el grupo número de nuestra ficha de inicio. En esta flechita nos aparece el cuadro de diálogo formato celdas, o bien aquí en el menú formato, en la última opción del desplegable, formato de la hoja de datos. En ambos casos nos aparece, como decía, el cuadro de diálogo formato de celdas. Para ver cómo se comporta, lo primero que tenemos que hacer, como hemos dicho, vamos a cerrar esto, es poner, en este caso, un número, porque vamos a formatear números. Vamos a poner 1555. Vamos a ampliar el zoom. Bien, como veis, el formato por omisión o por defecto de Excel es el llamado general, que no contiene punto de millares. ¿Veis? Son 1555 y entre el 1 y el 5 debería de estar el punto de millares. Ese es el llamado formato número general. Y nos dice aquí la pista Excel: las celdas con formato general no tienen un formato específico de número. Bien, la siguiente opción es número.
Fijaros, ya en ella aquí nos aparece una muestra de lo que nos va a ir quedando cuando terminemos de formatear. Fijaros, en principio, por defecto, este formato número tiene 2 posiciones decimales, pero podemos aumentarlas o podemos disminuirlas, incluso llegando a ninguna. Y haciendo clic y seleccionando esta casilla, podemos generarle el punto de millar. No solo eso, sino que además podemos elegir cómo van a aparecer los números negativos. ¿De acuerdo? Podemos hacer que los números negativos... Bueno, vamos a ver, antes de pasar a los negativos, vamos a ver lo que os decía, cómo va a aparecer con lo que ya hemos hecho. ¿Veis? Aquí aparece nuestro 1555 con su punto de millar y su coma decimal. Vamos a poner un número negativo. ¿Veis? Y como tiene por defecto el formato decimal, no tiene ningún formato específico. Abrimos nuestro cuadro de diálogo formato celda, elegimos número y vamos a ver la primera opción de número negativo. La primera opción es que aparezca simplemente el número negativo delante, en este caso con su punto de millar. ¿Veis? Pero podemos hacer que aparezca en rojo sin el signo negativo, o bien podemos hacer que aparezca en rojo con el signo negativo. Bien, ese sería dentro de las opciones de número, de formato número, el formato llamado también número. La verdad es que aquí valen muchas redundancias. Vamos a ver el siguiente formato, que es el de moneda. Para ello vamos a escribir otra cantidad. Y vamos a elegir en este caso el formato moneda. Veis, en la presentación ya por defecto nos trae 2 decimales, nos trae el punto de millar, que no podemos quitárselo, y sobre todo nos trae el símbolo monetario, en este caso el símbolo del euro, ya que estamos en la zona euro, en Europa. También podemos elegir cómo queremos que se presenten los números negativos, ¿vale? Igual que antes podemos hacerlo que aparezcan únicamente con el signo delante, o bien que aparezcan en rojo o con el signo y en rojo. Seguimos con nuestro formato número y la siguiente opción es contabilidad. Si veis, contabilidad pues es prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Solo que los formatos de contabilidad alinean los símbolos de moneda y las comas decimales en una columna. Así nos salen bastante ordenadito, pero básicamente es igual que el anterior. Formato porcentaje. Lo que tenemos que tener en cuenta con este formato es que si introducimos un número, por ejemplo el 40, y le aplicamos el formato porcentaje, que lo podemos hacer directamente desde aquí, ¿veis? Ya él nos lo multiplica. Fijaros lo que aparece en la muestra. Aparece el 4000%. ¿Por qué? Porque los formatos de porcentaje multiplican el valor de la celda por 100 y muestran el resultado con un símbolo porcentual. Efectivamente, si yo lo aplico así directamente, me sale el 400. ¿Qué tendría que poner? Tendríamos que poner 0,4. Tendríamos que poner 0,4. Efectivamente, si yo cojo para ver que realmente aquí en esta celda lo que hay es el 0,4, voy a hacer una fórmula que haga referencia a la celda que está a su izquierda. Por defecto me coge el formato que tiene la celda a la que hace referencia, la celda de origen,
pero yo le voy a aplicar en este caso a este el formato general, ¿veis? Y aquí realmente nos pone el valor que tiene. Sigamos. El formato fracción, ¿vale? Vamos a utilizar el formato fracción con este número. No, mejor lo ponemos, vamos a escribir 0,5. Y 0,5 le vamos a aplicar el formato fracción. ¿Qué es el formato fracción? Bueno, pues normalmente nosotros a lo que es a nivel de Europa lo utilizamos poco. Fundamentalmente se utiliza en Reino Unido, que ellos sí están acostumbrados a hablar en fracciones o quebrados. Fijaros, yo lo puedo poner, ¿veis? Con un dígito y aquí me aparece en la muestra un medio, ¿veis? Y me aparecería un medio. Si yo en vez de 0,5 escribo 1,5, fijaros, me aparece la parte entera y la parte fraccionada. Si le incrementamos hasta 2 dígitos, lo vamos a ver más claro. ¿Veis? Me separa un poquito la parte entera de la parte fraccional. Vamos a poner, por ejemplo, 4,5, la parte entera y la parte fraccional. Si yo en vez de poner 5 pongo 58, me saldrían 29 entre 50. Vale, esto es casi a título de curiosidad porque aquí francamente no lo utilizamos. Ahora nos tocaría el formato científico. Se aplica para números extremadamente grandes o extremadamente pequeños. Por ejemplo, si yo escribo, aquí llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí en el 9 pongo un 5, ¿veis? Ya directamente Excel me lo convierte en un formato de tipo científico. ¿Veis? De tipo científico. Que yo le puedo aumentar el número de decimales. Vale, vamos a poner 2. ¿Veis? ¿Y qué me está diciendo? Me está diciendo que hay un 5 después de 10 ceros. Un 5, nada después de 10 ceros. Para verlo realmente vamos a ampliar esta celda, esta columna bastante. Vamos a hacer una fórmula que haga referencia a esta celda de aquí. ¿Veis? Y lo vamos a poner en formato general. O en formato entero. Y le vamos a ampliar un montón de decimales. ¿Veis? Ya que estamos aquí os comento. Aquí aparecen básicamente los formatos que se utilizan más a menudo. El formato contabilidad, el formato porcentual, este que es el estilo de millares, ¿vale? Que es como este. Y este aumenta los decimales y este los disminuye. Aquí tenemos el resto de formatos, que si yo le doy a más formato número, que me sale, efectivamente, me sale nuestro formato de celda. El formato texto se utiliza para tratar los números que introduzcamos en la celda como si fueran textos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a elegir, vamos a cancelar, vamos a elegir otra celda, esta por ejemplo. Vamos a poner un número, el 20 por ejemplo, 20,5. ¿Ves? Lo considera como número porque se alinea a la derecha, efectivamente. Si elegimos el formato texto, ¿veis? Lo alinea a la izquierda. ¿Por qué? Porque lo considera como un texto. ¿De acuerdo? Aunque realmente sigue siendo un número. Si yo cojo, voy a copiar este número abajo, ¿vale? En vez de 20 voy a poner 40. Si yo hago aquí una fórmula y sumo los dos, este más este, me aparece realmente 61. ¿De acuerdo?
¿Por qué? Porque aunque tengan la apariencia de texto, son números. El siguiente es el de tipo especial. ¿Qué son los de tipo especial? Bueno, pues son los formatos que se utilizan para poner los códigos postales, los números de teléfono, los números de la seguridad social. Pero, ojo, por ejemplo, el formato de teléfono funciona regular. Vamos a cancelar, vamos a poner aquí un número de teléfono. ¿De acuerdo? Le damos el formato general para que veáis. Es que ha heredado el formato texto que estaba arriba. Es un número, se alinea a la derecha, y vamos a darle ahora el formato especial tipo número de teléfono. ¿Veis? Y me lo pone de esta manera, los dos primeros dígitos entre paréntesis y los demás así. Bueno, realmente así no es como habitualmente, al menos en España, escribimos los números de teléfono. Y bien, y esto me da paso para ver la última opción. Realmente, bueno, no la penúltima, porque nos queda ver el formato fecha, pero lo vamos a dejar, lo hemos dejado un poco más para adelante, porque le vamos a dar una atención un poco especial. Fijaros, vamos a ver cómo convertimos este formato en el formato de teléfono tal como lo entendemos: 3 dígitos, espacio 2 dígitos, espacio 2 dígitos, espacio 2 dígitos. ¿De acuerdo? Para eso utilizamos la opción personalizada. La opción personalizada aquí nos ofrece una cantidad tremendamente grande de posibilidades. Fijaros, este es el formato del teléfono tan raro, pero ¿cómo se consigue? Bien, vamos a partir de una serie de caracteres que se utilizan para poder hacer el formato personalizado. En este caso vamos a utilizar el carácter que define a un número, que es el 0. Vamos a escribir 0, 0, 0, un espacio, 0, 0, un espacio, 0, 0, un espacio, 0, 0. ¿Veis? Y aquí en la muestra podemos ver ya que este sí lo entendemos como un número de teléfono. Ahora imaginaros, quiero expresar, bueno, el peso que tenía esta mañana, que eran 77,45. Vaya, ha heredado el tipo texto. Vamos a decir que todo esto de aquí va a ser número general. Bien, yo quiero poner aquí que esto son kilos. ¿Cómo lo haría? Efectivamente, utilizando el formato personalizado. Aquí tengo que escribir los caracteres especiales que van a conformar mi formato personalizado. ¿De acuerdo? Entonces van a ser, en principio, vamos a poner el carácter almohadilla y después la coma decimal y que tenga 2 dígitos. ¿Veis? Aquí me aparece el carácter almohadilla, es para admite cualquier cantidad de dígitos. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿cómo le ponemos kilos? Pues eso se lo tenemos que poner como si le queremos poner patatas. Al final es entre comillas lo que queramos escribir. En este caso pongo kilos entre comillas. Y veis aquí en la muestra ya me aparece. ¿De acuerdo? Acordaros que las unidades siempre van unidas al número, no van con un espacio. Bien, y ya vamos, para que veáis, no lo vamos a detener demasiado porque esto es ya casi mejor, como lo vais a tener en el guión, pues lo podéis practicar en casa. Aquí aquí delante se explican todo eso, y esta es la tabla, ¿de acuerdo?, que nos dice cómo podemos conformar nuestro formato personalizado. ¿Veis? El 0 del modelo presenta un número, ¿de acuerdo?, incluyendo los ceros no significativos.
para el modelo 0,0000 con una coma entre ellos, el número 1,5 se mostrará como 01,50. La almohadilla, pues son los dígitos. ¿Veis? Lo que acabo de hacer. Si yo pongo almohadilla, coma, almohadilla, almohadilla, para el número 1,5 me aparecerá 1,5. ¿Vale? Pero sin embargo, cuando yo si fuera 1,555, lo redondearía a dos dígitos. ¿Por qué? Porque hay dos almohadillas. Bueno, el signo de interrogación reserva un dígito, la coma es el separador decimal, el punto es el separador de millares, podemos utilizar un espacio en blanco, la notación científica, todos los caracteres aritméticos, todos los tenemos que meter entre comillas, el asterisco que repite un carácter, la arroba que es un espacio para texto, y aquí, bueno, pues aquí serían los días, como días sinceros y meses sinceros. Pero esto lo vamos a ver viendo el formato de fechas. Para ello vamos a escribir una fecha convencional, que las fechas se pueden escribir separadas con barras, con la barra del 7 o con guiones, es igual. Sin embargo, si yo pongo, por ejemplo, un número que exprese una fecha, pues por ejemplo pongo 1,1/4, él lo va a interpretar, fijaros, aquí él me va a poner el formato día con 2 dígitos, guión, y el mes, la abreviatura del mes con 3 dígitos. Sin embargo, fijaros, almacena en la barra de fórmula, aunque yo le he puesto el 1/4, él ya va a sobreentender o va a suponer que se refiere al año actual. Bien, este es el formato que en las nuevas versiones de Excel aparece como formato por defecto de fecha, pero lo podemos cambiar. ¿Cómo? Pues con nuestro formato de fechas de nuestra pantallita, de nuestro cuadro de diálogo formato número. Me voy a fecha y veis, tenemos dos tipos, digamos, principales de fecha, que es la fecha de tipo estándar, que es la que va separada por barras y el año con 4 dígitos, y tanto el día como el mes con 2. Este sería el formato de fecha corta, y este sería el formato de fecha larga, en el que aparece el nombre del día, de la semana, separado por una coma, con la fecha con un dígito, si tuviera uno, con el mes, con el nombre del mes completo y con el año completo. Si yo cojo este formato, ¿veis? Me lo aplica y él directamente me amplía el ancho de la columna para que me quepa toda la fecha. Si yo cierro el ancho de la columna, fijaros, me salen muchas almohadillas. Quiere decirse que ahí hay un número que no cabe. Si yo dejo el ratón encima, me da una pista del contenido de la celda. Si hago doble clic, lo autoajusto. Tenemos varios formatos de fecha. ¿Veis? Aquí tenemos la notación americana, que hasta cierto punto es más lógica que la europea, porque primero pone el año, después el mes y después el día. Y esto viene muy bien si queremos ordenar una serie de fechas, porque las fechas, cuando en una lista que es de texto, o por ejemplo en los ficheros en el administrador de archivos, si organizamos por fechas, si ponemos por ejemplo pues 1 del 4 del 2020 y abajo ponemos el 1 del 6 de 2019, nos aparecerá uno debajo de otro. Sin embargo, si lo organizamos primero por año, después por mes y después por día, pues aparecerán ordenados alfabéticamente. Eso es cuando las listas son alfabéticas. Aquí en Excel no, porque realmente ¿qué es lo que son las fechas? Pues fijaros, cada vez que nosotros introducimos una fecha,
Excel lo que hace es que realiza un cálculo interno para convertir esa fecha en un número de una serie. De una serie que empieza con el valor 1, que corresponde al 1 de enero de 1900. Si nosotros escribiéramos el 1 y le aplicáramos el formato fecha, nos aparecería esa, el 1 de enero de 1900. Por lo tanto, el valor numérico de las demás fechas será la cantidad de días que hay entre la fecha introducida y el inicio de la serie, el 1 del 1 de 1900. Si introducimos fechas anteriores, pues nos la va a tomar como si fuera un texto y no podremos hacer cálculos con ella, porque las fechas en realidad es un número, que se pueden sumar, se pueden restar y se pueden utilizar en fórmulas. Para ilustrar esto, nos vamos a nuestra hoja y ponemos aquí el valor 1 y le aplicamos el formato de fecha. ¿Cómo? Pues yo cojo aquí esta celda que tiene ese formato, cojo mi pincel y veis, y me aparece que el valor 1 corresponde al domingo 1 de enero de 1900. ¿Vale? Si yo cojo y pongo aquí el valor que hay entre este número y este, ¿veis? Me aparecen que han pasado 43.921 días desde el día 1 de enero de 1900. Bien, y ya por último vamos a ver el formato de hora. El formato de hora, que como ya hemos comentado también en alguna lección anterior, el formato de hora se expresa utilizando horas, minutos y segundos separados entre dos puntos, ¿vale? La pista que nos da Excel nos dice que los formatos de hora contienen números que representan fechas y horas como valores de hora. Los formatos de hora comienzan con un asterisco, responden a cambios en la configuración regional de la fecha y hora. Vale. Nada, no debía decir nada de esto. Bueno, y para ilustrar esto, vamos a utilizar una función que ya hemos comentado, que es la función ahora. La función ahora nos dice, siempre con los paréntesis, pero sin ningún parámetro, nos dice la fecha y la hora actuales de este mismo momento. ¿Veis? Si yo a esto le aplico el formato hora, el formato hora por defecto es el que expresa las horas, los minutos y los segundos. Son las 19 horas, 8 minutos, 6 segundos. Pero bueno, yo lo puedo cambiar y le puedo quitar los segundos, o bien puedo utilizar el formato de 12 horas, que es el que normalmente se utiliza en Norteamérica, que serían las 7 y 8 minutos post meridian PM. Bien, y con esto ya damos por finalizado el formato número.